Entonces vamos a hablar un poco de las noticias de la industria quesera mundial, ¿no? Les cuento que hubo una falla técnica que interrumpió la precisión de los precios de los futuros de leche cruda en la bolsa de Leipzig. Ese es el índice EEX, ¿no? Y la falla causó discrepancias en la tabla de los precios con los puntos y las comas y no alineándose correctamente, y como resultado se instó a los comerciales, a los inversores, a tener mucha precaución al interpretar los precios de los commodities, ¿no? Ya hoy les voy a hablar de un tema también en mi sección de monólogos. Les voy a hablar de cuando uno tiene un negocio de producción lechera, uno tiene siempre que sacar, y esto se lo dedico a los productores, ¿no?, de leche, ¿no?, que indirectamente también la leche es la materia prima para producir nuestros quesos. Entonces, siempre hay que estar echando los números para ver si las vacas están produciendo o no están produciendo. Entonces, hoy les voy a hablar de los 5 números claves que los productores lecheros deben tener a mano. Como les digo, hay que siempre colocar los números para saber si la producción está siendo eficiente o no, y si estamos trabajando a pérdida. Entonces, el primer número que tenemos que tomar en cuenta es el porcentaje de patrimonio neto. Aquí me pregunta Raquel Gómez Rodríguez. Por favor, ¿cuál es la acidez del vinagre blanco? ¿Qué grados? Muchas gracias. Ella me respondió y se puso brava porque la mandé. Yo generalmente no contesto las preguntas por el chat del canal porque pierdo mucho tiempo. Entonces los mando para el programa y con muchísimo gusto le contesto la pregunta. Pero se puso brava conmigo. Pero no importa. Mira, Raquel, la acidez del vinagre en porcentaje va a depender de las especificaciones del fabricante. Sin embargo, el vinagre es un ácido que se llama ácido acético, y el vinagre que venden en el supermercado es el mismo ácido acético, pero diluido. El porcentaje varía entre el 4% y el 7%. ¿Okay? De repente pudiera ser un poquitico menos. Yo he visto vinagres, pero los vi en Venezuela, no los vi aquí, del 2%. Entonces, bueno, ¿cómo calcularlo? No hay que calcularlo. El fabricante te va a decir cuánto es la concentración del vinagre en la etiqueta. Entonces yo te sugiero que vayas a la etiqueta y lo leas, y ahí te va a aparecer sin ningún problema el porcentaje de vinagre. ¿Ok? También pudieran, de repente, depende del tipo de queso que hagan, por supuesto, lavar con vinagre la corteza. Como es ácido el vinagre, como el vinagre es ácido, tiene un pH de 2, 3, ese vinagre va a evitar que el hongo crezca, pero también pudiera afectar la calidad del queso, haciéndolo más ácido. Entonces hay que tener cuidado bien, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por eso es que se utiliza generalmente cuando la corteza está seca, porque al estar seca, el vinagre no penetra el queso, porque la corteza lo protege. Entonces, pero hay que tener cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más viene? Aquí me preguntan, ¿cómo afecta la acidez a la producción de quesos artesanales? Me están haciendo preguntas buenas. ¿Cómo afecta la acidez a la producción de quesos artesanales? Bueno, la acidez se produce de dos formas. Puede ser por acidificación química, que es colocándole algún tipo de ácido. Puede ser ácido, puede ser vinagre, puede ser limón, puede ser ácido cítrico, y también por acidificación normal. Entonces, cuando la leche, cuando se hacen quesos artesanales, la leche tiene un pH X, ¿verdad? Tiene un pH que generalmente es 6,7. Cuando la leche se empieza a descomponer,
o las bacterias, no a descomponer, cuando las bacterias empiezan a hacer su trabajo, empiezan a bajar el pH y aumentar la acidez. ¿Okay? Esa acidez